Mi nombre es Luis Alberto Vidal Aguilar y estoy realizando este video para el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, siendo más específico para la asignatura Taller en Técnicas de Persuasión, Interrogatorio y Contrainterrogatorio. En esta ocasión, tenemos que grabar este video para poder demostrar qué es un interrogatorio. Sin embargo, antes de hacerlo, explicaré en qué consiste el interrogatorio. Siendo así, vamos a empezar este video para que lo veamos a continuación. Bueno, ¿qué es un interrogatorio? Un interrogatorio es el momento en el cual se ofrece a un testigo que presenció los hechos. Este testigo servirá para poder darle veracidad a los hechos fácticos que se habían mencionado en el alegato de apertura. El testigo va a narrar lo que pudo presenciar, ya que el testigo es el que habla de lo que percibió con sus 5 sentidos. Tengo que hacer la aclaración de que el interrogatorio lo puede hacer tanto el fiscal como la defensa. Los dos hacen un interrogatorio. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces se confunde con quién va a ser el interrogatorio y quién va a ser el contrainterrogatorio. Los dos lo hacen. La diferencia está en que el interrogatorio siempre lo va a hacer el que ofrece al testigo. Es por eso que se le llama oferente. La persona que ofrece al testigo, sin importar sea fiscal o sea defensa, va a entrevistar o va a interrogar a sus propios testigos. El interrogatorio, a diferencia del contrainterrogatorio, es un procedimiento más amable. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si yo soy el fiscal y estoy interrogando, yo soy el que ofrecí a esos testigos y por lo tanto conozco qué es lo que ellos pueden decir que me convenga a demostrar mi teoría del caso. Es decir, yo no les voy a preguntar algo que me pueda perjudicar. De antemano, cuando yo les haga la pregunta a mis testigos, sabré cuáles son las posibilidades de respuesta que ellos me darán, siempre buscando algo que me favorezca y que me apoye a demostrar lo que pretendo. El interrogatorio también, debo de agregar, no es que tenga una estructura específica, pero sí tiene elementos los cuales se tienen que buscar dentro del interrogatorio, dentro de la serie de preguntas que nos van a servir para conseguir un objetivo. Por ejemplo, uno de los elementos con los cuales debemos de contar en nuestro interrogatorio son las preguntas de acreditación. Estas preguntas de acreditación por lo general son las que se hacen al principio del interrogatorio y se las hacemos a nuestro testigo con la finalidad de legitimar y dar veracidad a su palabra. Se le debe de acreditar. ¿Cómo se le acredita? Se le acredita preguntándole su nombre, su profesión, el motivo por el cual está presente o por el cual puede él declarar de ese hecho. Es decir, tiene que demostrarse que es una persona relacionada al asunto, que sí presenció las conductas, que además tiene posiblemente una profesión que lo legitima ante la sociedad y que por lo tanto se puede presumir de cierta veracidad o cierta seriedad en sus declaraciones. Con preguntar esto, yo ya estoy dando una seguridad al juez que la persona que estoy entrevistando lo está haciendo seriamente y que su intención al momento de declarar es la más sana y la que está intentando resolver el asunto. Después de esas preguntas de acreditación, yo voy a hacer preguntas que van a servir para poder narrar el hecho y darle a entender al juez qué es lo que ha pasado a lo largo de los hechos narrativos de la conducta que se está procesando o por el cual se está haciendo la audiencia. El testigo deberá narrar. El testigo será ayudado por medio del interrogatorio a que poco a poco vaya contando. Él lo va a contar de una forma más abierta, con libertad. Él puede narrar con libertad los hechos que presenció.
siempre y cuando el abogado que lo esté interrogando modere o limite algunas respuestas a los puntos que a él le interesan. Y por último, una vez que él haya narrado los hechos, considero que el interrogatorio debe de llegar a preguntas que lleven a demostrar la teoría del caso. Preguntas más concretas, más específicas, en donde el testigo en el momento de dar su declaración señale algo que a ti te importa, que en la teoría del caso debe de ser evidenciada ante el juez. También tengo que decir que en el interrogatorio se permiten varios tipos de preguntas. Hay una pregunta que no se permite, que son las preguntas sugestivas. Estas preguntas sugestivas son aquellas que, por ejemplo, sugieren la respuesta en el momento de ser preguntadas. Este tipo de preguntas está prohibido en el interrogatorio. Sí existen casos en los que las preguntas sugestivas se pueden utilizar en el interrogatorio, pero son casos muy particulares, como por ejemplo el caso de un testigo hostil. Fuera de eso, como tal, de forma concreta en preguntas sugestivas, no podemos hacerlas en el interrogatorio. Sin embargo, existen una serie de preguntas que sí se podrán hacer, las cuales señalaré a continuación. Primero, tenemos las preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas se pueden hacer en el interrogatorio y son las más comunes. Es en donde el testigo puede con libertad expresarse de acuerdo a lo que se le ha preguntado. Sin embargo, debemos de tener cuidado en estas preguntas, ya que el testigo se puede ir más de la cuenta en lo que está diciendo y podemos perder el control de su declaración. Es por eso que vamos a utilizarlas, pero teniendo el cuidado de que el testigo exprese exactamente lo que necesitamos. Segundo, también podemos hacer preguntas cerradas. Debo de aclarar que las preguntas cerradas no son lo mismo que preguntas sugestivas. Si bien las preguntas sugestivas requieren de una respuesta de sí o no, las preguntas cerradas son aquellas preguntas en donde se pregunta algo en concreto, en donde la respuesta no necesariamente es sí o no. La respuesta puede ser un dato, por ejemplo, la placa de un vehículo, el color de una camioneta, o por ejemplo la calle de algún lugar. Siempre y cuando no le sugieras la respuesta en la pregunta cerrada se puede hacer, porque el testigo podrá responder de forma concreta a esa pregunta cerrada sabiendo que no es sugestiva, porque en ningún momento se le ha sugerido la respuesta. Tercer tipo de pregunta. Si bien aclaramos que las preguntas sugestivas no se pueden hacer, lo que sí se puede hacer es una pregunta sugestiva cuando se trate de un testigo hostil, como había dicho anteriormente. Sin embargo, esta es una excepción y la podemos fundamentar de acuerdo al artículo 375 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Número 4. Podemos hacer preguntas narrativas. Las preguntas narrativas son las que ayudan a narrar al testigo lo que ha ocurrido. Son preguntas estratégicas, son aquellas preguntas que se tienen que hacer en el momento preciso. Es decir, cuando el testigo esté contestando una pregunta abierta y esté comentando todo lo que observó con entera libertad, nosotros podemos, seguido a ello, hacer una pregunta narrativa. Es decir, aprovechar lo que él estaba comentando en la pregunta abierta para preguntarle qué más está ocurriendo respecto a un hecho específico que nos narre cierta situación de lo que ha mencionado. Estas preguntas estratégicas son muy importantes porque nos dirigen al punto para concretar nuestra teoría del caso. Por último, unas preguntas que sí se pueden hacer en el interrogatorio son las preguntas de seguimiento. Las preguntas de seguimiento son aquellas que apoyan al testigo para indicarle que por ahí es en donde debe de seguir. El abogado aprovecha lo que el testigo está diciendo y le dice que siga hablando sobre el tema, o le dice, respecto a lo que acaba de mencionar, ¿qué más ha ocurrido? ¿Puede hablarnos un poco más de aquello? Estas preguntas de seguimiento orientarán al testigo a llevarlo a un camino por el cual a ti te convenga y consideres que sea adecuado para poder hacer su declaración. Bien. Una vez expuesto esto, voy a pasar a ejemplificar el interrogatorio. Esto de acuerdo al caso que se nos presentó la semana pasada, que es el mismo con el que hicimos el alegato de apertura. Para este interrogatorio, yo elaboré las preguntas y las voy a mencionar en el video. Sin embargo, me va a apoyar con las respuestas una compañera del doctorado que se llama Caritina Ayala.
Esta compañera me hizo el favor de responder a estas preguntas que yo mismo he preparado para poder hacer demostración de este interrogatorio. Por lo tanto, voy adelante con esa demostración. Bien, vamos a empezar el interrogatorio. Por favor, le pido a usted, testigo, escuche con atención las preguntas, ponga completamente atención a cómo se las voy a preguntar y le solicito que en el caso de que usted no entienda ni alguna de las preguntas que le estoy haciendo, me lo haga saber antes de contestarlas. Espero haya quedado claro. Siendo así, empezaré con la primera pregunta. ¿Me podría decir cuál es su nombre? Sí, soy Ciro Hernández Álvarez. ¿Cuál es su profesión? Soy policía. ¿Usted sabe la razón por la que se le ha pedido que declare el día de hoy? Por haber realizado la detención del procesado. De acuerdo, señor Ciro. Entonces centrémonos al día 22 de marzo del año 2018. ¿Nos puede decir cómo llegó al lugar de los hechos? Me encontraba realizando un patrullaje preventivo de seguridad y vigilancia cuando se me reportó una emergencia de violencia familiar. ¿Dónde ocurría esa emergencia? En la calle Segunda, entre 3 y 4 Sur, Colonia Terán. ¿Acudió a ese sitio? Así es, me presenté al lugar para ver qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Qué encontró al llegar? Pues vi que se trataba de unos departamentos. Uno de los vecinos había hecho la llamada, por lo que me mandaron directamente a atender el reporte al sitio. Y pude darme cuenta que al llegar al lugar de los hechos, al lugar indicado, en uno de los departamentos estaba ocurriendo un disturbio. ¿Qué hizo después? Pues subí al segundo piso, específicamente a la habitación marcada con el número 15, y ahí había una pareja que estaba teniendo un enfrentamiento. Al subir por completo, me percaté de que había un hombre que tenía una playera roja con verde y pantalón de mezclilla y estaba colocando un cuchillo directamente a la altura del pecho de una mujer. ¿Cuál fue su reacción al ver esa escena? Pues procedimos directamente a la detención. Una vez que nosotros le quitamos el cuchillo, logramos desarmarlo y procedimos directamente a la detención para que no le causara daño a la fémina, a la mujer. En la detención, ¿usted obtuvo los datos del detenido? Así es. ¿Puede indicarme alguno? Sí, dijo su nombre, Mario Benjamín Mejía Domingo. ¿Usted sabe si el señor Mario Benjamín Mejía Domingo, que fue detenido el 22 de marzo del presente año, se encuentra en esta sala? Así es. Por favor, señálelo. Claro, es él. No tengo más preguntas, señoría. Una vez demostrado el interrogatorio con el apoyo de la compañera, no me queda más que concluir diciendo que el interrogatorio también tiene su sentido, tiene su chiste, no es preguntar por preguntar. Uno debe de saber lo que está preguntando y anticiparse ante las respuestas que le pueden dar para que no quede evidenciado frente al juez sobre algo que no pretende. Hay que tener cuidado, tanto para preguntar así como para elaborar las preguntas, ya que tampoco queremos que la contraparte nos esté objetando las preguntas. Sin embargo, una vez teniendo en cuenta estas consideraciones, el interrogatorio es sencillo de hacer, simplemente hay que seguir la teoría del caso para poder saber qué es lo que necesitamos preguntar. Sin más que decir, me despido, le agradezco su atención y yo sé que nos estaremos viendo la siguiente semana en el video que continúa.